24 horas. 7:29 de la mañana, ya nos acompaña la abogada Marcela Estrella, ella es jurista, especialista en ciencias penales. Gracias por estar con nosotros esta mañana para analizar este concurso de selección de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Bienvenida. Gracias, Liz. Buenos días. Un saludo cordial también a quienes nos acompañan en este espacio. No, a usted, como decía, para el análisis, según el Consejo de la Judicatura, pues el concurso va siguiendo el cronograma y con esto se prevé que para octubre pues ya esté concluido. Sin embargo, durante este proceso se han generado una serie de eventos que llevan o ponen en sitio de cuestionamiento este proceso, como decimos, de selección de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Hasta el momento, con lo avanzado, ¿cómo usted calificaría, evaluaría de manera general este concurso, doctora? No soy una voz única, digamos, ni tampoco excesivamente autorizada para catalogar o validar o invalidar lo que hasta el momento ha pasado en el proceso. Yo vengo ejerciendo una veeduría muy independiente desde mi postura como abogada en libre ejercicio. Yo soy penalista y quizá esa curiosidad me ha llevado a coquetear bastante de cerca con todos los parámetros del proceso, sobre todo a raíz de la nulidad que se declaró en el anterior proceso. Sí, esto yo creo que es algo que debería resaltarse y tomarse en cuenta, ya que tenemos como antecedente precisamente la declaración de la nulidad de un proceso. Ahora bien, si es cierto, estamos ya en una fase de oposición en la que básicamente se ha superado la toma de la prueba teórica y vamos ya para la prueba práctica. Existen algunas observaciones que no surgen únicamente desde mi postura, sino que han venido socializándose por parte de diferentes actores sociales y que están relacionadas a las otras etapas de este proceso, que además ha sido bastante validado por quienes ostentan el cargo de consejeros en el Pleno del Consejo de la Judicatura. Creo que esta es una de las principales preocupaciones que yo mantengo, porque lamentablemente es posible percibir, percatarse, determinar algunas irregularidades, ya me voy a referir a estas. Pero lo preocupante, digo, es que las máximas autoridades de la institución que está a cargo de este concurso precisamente terminen validando un proceso que ha nacido y continúa siendo bastante observado. Estamos en esta fase de oposición. Quisiera ya hacer un alto. Usted decía, estamos ya en la fase de oposición dentro de este concurso donde va la parte teórica y práctica, pero si pudiéramos regresar quizás a evaluar lo que ha sido también esta prueba de confianza, ¿no? Precisamente por el título que lleva, donde se tiene que evaluar la prueba de honestidad, de las competencias laborales que tienen estos postulantes, y ahí surgieron cuestionamientos, sobre todo a quien se había adjudicado, por ejemplo, el que realiza estas pruebas, una empresa que tiene detalles que deben ser considerados y quizás generar alertas. No tienen un correo institucional donde uno pueda comunicarse, sino un mail de Hotmail. No es una empresa con una trayectoria conocida. Son aspectos que han sido cuestionados, por ejemplo. Yo me quedaría precisamente con la selección de esta empresa que tuvo a cargo, digamos, una de las fases quizá más importantes, pero que de todos modos responde ya a parámetros que estaban preestablecidos, ¿sí? Y no estoy sugiriendo nada anormal, es decir, esta es información de carácter público y cualquier persona que esté interesada en el tema podría ingresar a la página de la superintendencia, por ejemplo, hacer una validación de quién es esta empresa, de quiénes la conforman, la escasez de información que inhabilita o imposibilita quizá el ejercicio de una veeduría completamente transparente y la falta de técnica, la falta de experiencia precisamente en el manejo de este concurso o de este tipo de concursos, sobre todo por la índole de la sensibilidad. Estamos hablando de jueces de la Corte Nacional de Justicia, no estamos hablando de auxiliares de la Judicatura, estamos hablando de los jueces que conocen aquellos procesos que tienen una sensibilidad, notoriedad social casi emblemática. Entonces, sí deja un mal sabor, digamos, la anterior fase que tenía que ver con los méritos. Conozco por fuentes cercanas, lamentablemente no es del escenario para revelar esta información ya muy personal, pero he podido conocer de cerca por parte de varios de los postulantes que incluso en la fase de confianza
Habían pruebas tan ridículas, y discúlpame el término, Liz, pero habían pruebas tan ridículas que para evaluar la honestidad o la confianza que podría llegar a tener el sistema en los postulantes, les hacían preguntas tan simples como: ¿qué haría usted si es que encuentra un esferográfico en la mesa de su compañero de trabajo? Me parece que no son preguntas técnicas, que no validan quizá esta calidad que deberíamos propender o exigir en este tipo de concursos para la designación de las máximas autoridades de la Corte Nacional. Y por supuesto, esta fase de confianza despierta dudas porque hubo 35 perfiles que ya se eliminaron en esta primera fase, digamos, 35 perfiles que ya habían hecho sus denuncias oportunamente. Tengo entendido que incluso se presenta una acción de protección con medidas cautelares, recae en un juez de Quitumbe y lamentablemente se ha desnaturalizado incluso este tipo de medidas. Lo que te dicta la normativa es que en este tipo de procesos, que además tienden a precautelar intereses muy sensibles también, el juez debía convocar a una audiencia en el plazo de 3 días. Y lo que pasó es que ahora tenemos una audiencia para el 24 de agosto, 22 de agosto, si no estoy mal, de tal manera que perdería toda la efectividad, el recurso, y yo sí quisiera conocer un poco más de cerca el perfil de este juez. Esperemos que podamos hacerlo. Pero esa fase, como usted dice, doctora, perdón que le interrumpa, pues pasó, y ahí esta empresa, con preguntas como la que usted pues también dice, le han comentado, se realizaron, ellos tenían que declarar quién era idóneo o no idóneo para continuar o no dentro de este proceso, y pasan esta fase de oposición donde ya se realiza una prueba teórica con una recalificación que también pues ha dado de qué hablar debido a las diferencias, ¿no? A la cantidad de preguntas que han sido recalificadas, por ejemplo. Esta es información pública. De hecho, si es que pudieran ayudarme las personas de producción con la proyección de las recalificaciones. Yo he tenido la curiosidad de cuantificar una a una las recalificaciones por materia en base a la información que socializa el Consejo de la Judicatura. Para mí existen 19 alertas, de las cuales 6 son completamente escandalosas. Y vamos a explicar por qué. El banco de preguntas que básicamente les facilitaron a los postulantes comprendían un total de 100 preguntas. Cada pregunta, de acuerdo con el artículo 69 del reglamento, que básicamente se aplica para la selección de jueces de la Corte Nacional, dice que el puntaje es de 0.20 puntos para cada una de estas preguntas. Es decir, si es que nosotros hacemos una correlación entre la prueba teórica y la prueba recalificada, es muy fácil sacar el quantum de diferencia y vamos a poder identificar, por ejemplo, puntajes que adquieren 16 puntos, 21 puntos, 15 puntos, 16, 17, 12 puntos, que son para mí los más escandalosos. Yo he categorizado bajo mi criterio y, por supuesto, salvo mejor criterio, también estas alertas en medias y bajas, porque existen 8 puntajes que a mí me dan alerta también, que oscilan en una diferencia, digamos, un tanto llamativa. Tomemos en cuenta que en base al reglamento, las preguntas que debían formularse eran generales, específicas y además eran cerradas y objetivas. Es decir, no había un margen a discusión demasiado amplio. De ahí que surja la duda de por qué, por ejemplo, al postulante, y qué pena, es de información pública, al postulante Almeida Pablo, que postulaba para la sala de familia, niñez, adolescentes de infractores, se le está beneficiando con 21 puntos. Yo no entiendo qué es lo que pasó. Y usted dice, doctora, se le está beneficiando con 21 puntos. ¿Cómo entender entonces esa magnitud de equivocación? ¿Qué falló? ¿Quién falló? Al momento de emitir primero una nota y después resulta revisar bien y decir, ah, no, tiene 21 puntos más, señalando, por ejemplo, este caso específico. Yo creo que hay una limitada selección de respuestas a la pregunta, Liz, porque podríamos asumir que hay un error técnico en el sistema, es decir, que al momento de yo hacer mi prueba tuve inconvenientes al seleccionar, pero ya por temas operativos, aunque siendo muy sinceros, hablando de software y programación, es muy poco probable que este tipo de problemas se den, pero dejemos abierta la posibilidad. Y otra posibilidad es que, y ojo, hay que tomar en cuenta que para estas pruebas ya hubo una preasignación
verificación de todos los ordenadores en los que estuvo instalado previamente un sistema avalado además por el Consejo de la Judicatura. Me refiero al sistema SITH-FUG, que además consta en el informe de la aplicación de la prueba teórica. Este es el sistema que permitía precisamente en la fase de oposición calificar la prueba teórica. Y yo no entendería que se trate en términos técnicos de un error capa 8 que responsabilizaría a los dueños del sistema. Entonces hablamos de determinados y puntuales casos en los que eventualmente tendría que, a mi criterio, practicarse una auditoría forense informática para determinar qué pasó con estas recalificaciones. Además que, ojo, la recalificación en base al reglamento tiene que estar debidamente motivada. Entonces, en la petición, los postulantes debían detallar tanto las preguntas como la opción de respuesta que consideraban ellos correctas a efectos de que surgiera la recalificación, y obviamente esto era de manera individual. De ahí que el contraste de esta información es muy específica. Además que en el marco de una... Solo para concluir, en el marco de una práctica pericial sería importante que los ordenadores que fueron asignados no hayan sido alterados. El problema es que las pruebas ya fueron superadas y estamos hablando de que han pasado más de 10 días desde que se dio, digamos, este examen. Entonces, sí queda abierta una alerta además, porque en este informe se hace constar en el numeral 14 que no hubo ningún tipo de incidentes durante la prueba práctica. Sin embargo, he tenido la posibilidad de conocer de la misma manera por fuentes cercanas de los postulantes que han sido en parte perjudicados, y yo no estoy hablando por ellos, yo no pongo las manos al fuego por nadie, lo digo con toda sinceridad, pero sí me resulta bastante llamativo que durante la prueba sí existieron dos postulantes que alertaron de una anomalía en cuanto a la encriptación de los, digamos, de los códigos que les habían facilitado para poder ingresar a la prueba. Es decir, aparentemente esta encriptación había sido ya vulnerada. Quienes están un poco familiarizados con ciberdelitos podrán entender que se manejan diferentes escenarios y las alertas van a depender de cómo se haya manejado el sistema. Pero ¿por qué estas irregularidades no están en el informe? Tengo 30 segundos. Quiero su conclusión de, con todo lo que usted aquí ha señalado, esta serie de alertas y con las que, en base a las cuales no se actúa todavía, ¿hacia dónde va este concurso al final del día? A mí me preocupa, Liz, qué pena, siempre tiendo a hablar mucho, pero a mí me preocupa en exceso que el direccionamiento, la selectividad, el favorecimiento de algunos puntajes tiendan a quitarle más institucionalidad a la Corte Nacional, que de por sí ya ha venido siendo señalada severamente. Me preocupa que sigamos ejerciendo la profesión en medio de jueces que no garantizan seguridad jurídica, que no son garantes de la tutela judicial efectiva, que el propio sistema esté avalando irregularidades que son fáciles de contrastar. Cualquiera de nosotros puede meterse a la página del Consejo y verificar esto, no es mayor ciencia. Ni siquiera se han preocupado de guardar las formas. Que uno de los postulantes haya sido beneficiado con 21, 15, 16, etcétera, puntos, a mí me despierta demasiadas dudas. Y el hecho de que las autoridades encargadas de este proceso validen todas estas irregularidades, para mí le resta legitimidad al proceso. Quiero darle las gracias, doctora, por haber estado esta mañana analizando, como usted señala, irregularidades que se estarían dando dentro del concurso de selección de jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia. Que tenga un buen día. Igual, Liz, muchas gracias. Vamos a la pausa. Al regresar estará con nosotros el doctor Fernando Muñoz, quien el día de ayer fue removido del cargo de presidente del Tribunal Contencioso Electoral por 3 jueces de ese organismo.